Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Son mis mayores deseos en esta tarde. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa de oración. Queridos hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon un sermón acerca del servicio diaconal? ¿O han escuchado alguna vez un sermón acerca de los diáconos en la iglesia? ¿Cómo surgieron? ¿Qué papel desempeñan dentro de la iglesia? Cualquier persona puede realizar este servicio. Cualquier persona en la iglesia puede ser un oficial. Este tema se encuentra en la palabra del Señor. Y eso es uno de los beneficios de poder predicar de manera expositiva. Ustedes saben de que su servidor ha venido exponiendo de manera expositiva la carta de Primera de Timoteo. Y el pasaje que nos toca para el día de hoy es Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 hasta el versículo número 13. Si no fuese por este tipo de sistema de predicar de manera expositiva, difícilmente podríamos exponer sobre este tema. Normalmente este tipo de temas se ignora. Normalmente este tipo de predicación, algunos lamentablemente lo consideran que no es importante. Y a veces, incluso aunque se predicase de manera expositiva, cuando se llega a este tema, se pasa por alto. Pero si nosotros sostenemos como una iglesia bíblica, como una iglesia evangélica, que la palabra de Dios es inmutable y es infalible, amados hermanos, nosotros no podemos trivializar o restarle importancia a este tema. Esto es la palabra del Señor. Y el Señor desea que su iglesia tenga conocimiento sobre este tema. Así que yo les invito a que abran la palabra del Señor, la Biblia, en Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8 hasta el versículo número 13. Luego tendremos una breve oración y posteriormente iniciaremos poniendo en contexto lo que hemos predicado anteriormente de manera breve. No voy a ahondar, para luego ir avanzando en los versículos para el día de hoy. Esta es una carta muy práctica. En algunas áreas estaremos ahondando, en otras áreas no, porque en algunos versículos es muy claro lo que la palabra del Señor nos quiere transmitir. Pero en otras áreas, en otros versículos sí creo que es pertinente un poco ahondar. Así que leemos la palabra del Señor y nos dice así de la siguiente manera: de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una buena posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tengamos palabra de oración, amados hermanos. Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y tu servidor, tu Hijo, Señor, te suplica, te ruega que tú, Señor, me ayudes para poder exponer, Señor, tu preciosa palabra. Que esta palabra expuesta, Señor, no solamente, Señor, podamos recibirla, Señor, de manera teórica, sino que también podamos llevarla a la práctica. Ya de que aquí tu iglesia juega un rol muy importante en el oficio de los diáconos. Bendice, Señor, también a los amigos que están entre nosotros, porque también hay algo para ellos, Señor. Tú eres el diácono de diáconos, el mejor servidor de todos, que dio su vida por nosotros. Padre, en tus manos nos depositamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo en sus cartas a Timoteo se centró en cómo organizar adecuadamente la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La casa del Señor es
su iglesia. Ambas cartas particularmente traen muchas instrucciones a la iglesia, específicamente en Éfeso. Una iglesia que comenzaba a desviarse de la fe debido al mal comportamiento o a los problemas que estaban relacionados con la capacidad de sus líderes. Si ustedes recuerdan, en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo nos había hablado acerca de los requisitos que debían de tener los ancianos o pastores. Anciano o pastor es la misma persona. Son términos intercambiables, no son dos personas diferentes. El apóstol Pablo está hablando de la misma persona. Pero ahora en estos versículos que hemos leído, del versículo número 8 hasta el versículo número 13, del capítulo 3, el apóstol Pablo está dando instrucciones muy claras, muy específicas acerca de los diáconos. ¿Y quiénes son los diáconos? Son personas que estarían colaborando en el liderazgo, en la administración de la iglesia. A estos colaboradores o oficiales se les llama diácono y su función específica es también acerca del buen funcionamiento de la iglesia. Amados hermanos y amigos, hay una idea principal para este sermón y es la idea que yo quisiera que quedara grabada en su mente y que usted pudiera estar meditando en ella durante la semana. La idea principal del sermón del día de hoy es el servicio diaconal realizado con dedicación, amor y conforme a los principios bíblicos refleja el amor de Cristo y transforma la vida de la iglesia ofreciendo recompensas espirituales. Eso lo vamos a ver porque eso se encuentra en el versículo número 13 y haciendo visible la gracia y el compromiso de Dios en la iglesia. Esta idea la estaremos desarrollando en 3 puntos. 1. El llamado a servir con dignidad. 2. Los requisitos para el diácono. 3. La recompensa divina del servicio fiel. Así que veamos nuestro primer punto, el llamado a servir con dignidad. Los primeros diáconos no surgen específicamente aquí con esta carta. No, los primeros diáconos surgen en Jerusalén específicamente y fueron designados para servir a las mesas. Y esto usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, capítulo 6, del versículo número 1 al versículo número 4, cuando los discípulos aumentaron en número y entonces surgió una queja porque las viudas helenistas estaban siendo desatendidas. Entonces hubo una gran queja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen los 12 apóstoles y le pidieron a la multitud, le pidieron a los discípulos que eligieran a 7 hombres. ¿Eran cualquier hombres? No, la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, que estos 7 hombres deberían de tener, ¿qué? Buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría para encargarse de esta tarea. Mientras los apóstoles se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. La palabra griega usada aquí es servir a las mesas, diáconos, donde proviene la palabra en castellano diáconos. Y el oficio principal, amados hermanos, como lo hemos mencionado anteriormente de los diáconos, es servir a las mesas. Y aquí se encuentra también la principal diferencia entre los ancianos y los diáconos. Los diáconos sirven a las mesas, ayudan en la administración de la iglesia, mientras los ancianos, los pastores, se dedican a la oración y al ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Por otro lado, los diáconos se encargan también de las necesidades materiales de la comunidad. Según Martín Lutero, decía él, el diácono o el diaconado es un ministerio para distribuir la generosidad de la iglesia entre los pobres, aliviando a los ancianos de las preocupaciones temporales.
Vamos a hacer un resumen. En resumen, los diáconos deben anticipar y satisfacer las necesidades de la congregación, permitiendo que los ancianos se enfoquen en la oración y la predicación de la palabra del Señor. La carta de Pablo a Timoteo es uno de los lugares principales donde nosotros encontramos las cualificaciones de los diáconos. La Biblia enseña que un diácono debe tener una vida digna. Versículo número 8. Un diácono debe tener una sana doctrina. Usted puede leer una vez más el pasaje, versículo 9 al versículo número 10. Y un diácono debe de tener una familia estable. Versículo 11 y el versículo número 12. El apóstol Pablo empieza diciendo que la vida de un diácono debe ser digna de respeto. Los diáconos deben ser honorables, no de doble lengua, no dado mucho al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo que nosotros encontramos en el versículo número 8. Qué diferente, ¿verdad?, a lo que el mundo pide acerca de sus líderes. A diferencia del mundo que suele elegir a sus líderes por sus talentos, por sus habilidades, la palabra del Señor, la Biblia, se centra en la parte moral, en el carácter de una persona. Amados hermanos y amigos, a Dios le importa más quiénes somos. Pero usted podrá preguntar, hermano, ¿es necesario un carácter aprobado para servir? ¿Por qué tantos requisitos para servir a las mesas y a los pobres en la iglesia? ¿Es necesario? Bueno, aquí lo encontramos en la palabra del Señor. Sí es necesario, claro que sí. Sí es necesario que un hombre temeroso de Dios y sabio realice esta tarea para evitar los descuidos que surgieron en la iglesia de Jerusalén. ¿Recuerdan cuál fue el problema que surgió en la iglesia de Jerusalén? Que un grupo de creyentes, específicamente mujeres helenistas, estaban siendo desatendidas y comenzaron a haber malos entendidos y conflictos dentro de la iglesia. Lamentablemente, en muchas iglesias, no voy a generalizar, por la falta de obreros, se ignora este patrón bíblico. Bajan los estándares bíblicos para poner personas en este oficio o en este servicio. Y las consecuencias son graves para la iglesia, porque terminan poniendo a personas no cualificadas, a personas con falta de moral y, en el peor de los casos, a no creyentes. El ministerio de los diáconos en la mayoría de las iglesias incluye alimentar a los pobres, cuidar a los enfermos, visitar a los ancianos y ocuparse también de sus necesidades. En algunas iglesias los diáconos también a veces ofrecen transporte, recogen las ofrendas, gestionan las finanzas de las iglesias. En otras iglesias los diáconos ayudan al mantenimiento y a la seguridad del edificio donde se reúne la iglesia. Este oficio es bíblico. No se puede minimizar. Pero también la palabra del Señor nos dicta cómo deben comportarse y quiénes podrían ejercer este servicio en la iglesia del Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de la prédica, los requisitos para el diaconado. Como mencionamos anteriormente, la vida de un diácono debe ser digna o merecedora de respeto, muy similar a lo de los ancianos, que deben ser irreprensibles. Además, los diáconos no deben ser de doble lengua. Es decir, no deben incurrir en el doble lenguaje ni ser hipócritas, sino de una sola palabra. La palabra de un diácono, al igual que de un anciano, al igual que de todo creyente que ha sido alcanzado por la gracia del Señor, debe ser de una sola palabra. Pero aquí hablamos de los diáconos. La palabra de un diácono, al igual que, como decíamos anteriormente, que la de un pastor, debe ser de una de las palabras de mayor garantía, palabras sólidas para la iglesia.
La gente debe de confiar en las palabras de este hombre. El diácono no es una persona que dice una cosa a una persona y otra cosa a otra. Ni alguien que dice una cosa y hace otra. Hacen lo que dicen que harán. Y una de las razones por las que deben de tener cuidado con lo que dicen es porque conocen mucho sobre los asuntos privados de los hermanos. ¿Sí? Es un oficial de la iglesia. Es un oficial realmente que se preocupa por atender las necesidades de nuestros hermanos, de aquellos que están necesitados. Es por eso que estos hermanos que desempeñan este oficio dentro de la iglesia deben ser personas cualificadas, con un carácter moral y no suelto de lengua. Ya que el trabajo de los diáconos está más relacionado, como decía anteriormente, a la vida interior y familiar de los miembros de la congregación. Como decíamos, estos diáconos deben conocer las necesidades de los miembros, de las personas que nos visitan en los servicios de adoración. Deben de interactuar con los miembros de la congregación, pero se les debe recordar a estos hermanos que existe una gran tentación de hablar demasiado. Lo vuelvo a repetir. Se les debe recordar con gracia y con amor que existe una gran tentación de hablar demasiado. En la mucha palabrería, dice el proverbista, siempre hay pecado. Con esto no quiere decir que ahora no vamos a hablar. Pero debemos de tener cuidado para no caer en esas incoherencias y en esas autocontradicciones al hablar con las personas. Es fácil, amada iglesia y amigos, es fácil caer en el doble lenguaje cuando uno se esfuerza o trata de acomodarse a diferentes familias en la congregación. Debemos de tener ese cuidado y con mucha más razón los hermanos que trabajan como oficiales dentro de la iglesia. Pero también la palabra del Señor nos dice que este hermano no debe ser adicto al mucho vino. Versículo 8. La Biblia no prohíbe beber vino por completo. No está diciendo eso, sino que los ancianos no deben ser borrachos. En palabras más sencillas y más populares. Deben ser personas sobrias. Ustedes pueden imaginarse a un diácono que lo encuentre un poco mareado en las calles de Viena. También otra de las calificaciones de los diáconos es que no deben ser codiciosos de ganancia deshonesta. Eso siempre lo encontramos en el versículo número 8. Al igual que los ancianos no deben de estar enamorados del dinero. ¿Por qué? Bueno, la razón es obvia. Los diáconos manejan alguna de las finanzas de la iglesia. Normalmente son los tesoreros de la iglesia. Y esto no es nuevo, esta práctica no es propia del siglo XXI en las iglesias. Esta práctica se remonta desde los primeros días de la iglesia primitiva. Estamos hablando del primer siglo. Los diáconos han recogido y distribuido las ofrendas de la iglesia para los más necesitados, para los pobres. Así que son ellos los que guardan el dinero y reciben las ofrendas sagradas. Sería un pecado, sería un escándalo que un diácono utilice las ofrendas de la iglesia para el beneficio propio. Por eso deben ser personas honestas. No pueden ser codiciosos de ganancia deshonesta, nos dice la palabra del Señor. Por definición, un diácono es alguien que sirve, no alguien que se ayuda a sí mismo. Es difícil, amados hermanos, imaginarnos, pero sí es una realidad que lamentablemente ha sucedido en el seno de otras iglesias. Es difícil imaginarnos a un diácono distribuyendo pequeñas porciones de alimento a la iglesia para luego quedarse con una mayor porción. También el servicio de los diáconos no solo se basa en la conducta, según la palabra del Señor, sino que también en su sana doctrina. Versículo número 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo número 9. ¿Qué nos dice ese versículo? Nos dice que los diáconos deben retener el ministerio
de la fe con una conciencia limpia. ¿Qué significa esto? Misterio. En el Nuevo Testamento la palabra o el término misterio no se refiere a algo que la iglesia todavía está tratando de descifrar. No, en el Nuevo Testamento nos habla acerca de las verdades que estuvieron ocultas y que ahora se revelan. El Evangelio es el misterio revelado, el plan eterno de salvación que Dios ha mostrado en Jesucristo. Y es lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 16, el versículo 25 al versículo 26, donde habla del Evangelio y la revelación del misterio ahora dado a conocer a todas las naciones. Puede leerlo juntamente conmigo. Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Ya vieron, amados hermanos? Aquí no hay nada místico. El apóstol Pablo se está refiriendo al Evangelio. Así que los diáconos deben de tener una buena conciencia en su doctrina, a diferencia de los falsos maestros que rechazan la fe y la buena conciencia. El apóstol Pablo lo que está haciendo es contraponiendo a los falsos maestros. ¿Recuerdan ustedes al inicio de esta predicación en serie? Específicamente en 1 de Timoteo capítulo 1, el versículo 19. Que eso es lo que hacían los falsos maestros. Un diácono o un oficial de la iglesia no puede negar la existencia de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta persona, si niega estas verdades divinas, ¿puede ser diácono en la iglesia, amados hermanos? ¿Puede ser diácono en la iglesia una persona que rechaza la expiación de los pecados mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Puede ser diácono en la iglesia una persona que niega que la Biblia es la palabra infalible de Dios? ¿Puede ser diácono en la iglesia alguien que no cree en la segunda venida del Señor? Por supuesto que no. Un diácono debe de conocer los fundamentos de la fe y buscar ayuda si él empieza a dudar de estos temas fundamentales. En nuestro caso, como una iglesia bautista reformada, los diáconos prometen solemnemente mantener la confesión de fe y notificar cualquier cambio en sus creencias. Así está establecido en nuestros estatutos eclesiásticos que acabamos de aprobar hace poco. Antes de que alguien asuma el oficio como diácono en la iglesia, vuelvo a enfatizar y a decirlo, es crucial asegurarse de que es sano en su doctrina y conducta. Y según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo número 10, vamos al versículo 10, los diáconos deben ser probados primero y deben ser irreprensibles. Si ustedes recuerdan, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Jerusalén, seleccionó a los primeros diáconos basándose en su buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Ya esto nos demuestra que el papel o la función diaconal es algo bíblico y que requiere una evaluación cuidadosa, una evaluación adecuada para que pueda desempeñar esta función dentro de la iglesia. En la mayoría de las iglesias tienen un procedimiento formal para identificar y ordenar diáconos. En nuestro caso,
por ser una iglesia con un sistema de gobierno congregacionalista, los hermanos que desempeñan este oficio de diácono, así como también el de anciano o pastor, primero fueron nominados o propuestos por los miembros oficiales de la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Es necesario, amados hermanos, me voy a tomar todo el tiempo del mundo para explicar esto de manera clara. Los hermanos que desempeñan el oficio de diaconado en la iglesia, así como de pastor o anciano, primero fueron nominados o propuestos por los miembros oficiales de la iglesia. No se autoposicionan, hermanos, no se ponen ellos mismos como líderes dentro de la iglesia. Son examinados también por los ancianos y luego son elegidos de manera formal por la congregación. Es esencial que la vida y la doctrina de un diácono sea aprobada, examinada, y también que su respetabilidad esté fuera de toda duda. Hay más cualificaciones, entre ellas algunas se centran en la vida familiar del diácono, versículo número 11 y versículo número 12. Si está casado, debe de tener una familia estable. Las esposas de los diáconos y de los pastores, nos dice la palabra del Señor, que deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Un diácono debe ser marido de una sola mujer, lo que significa fidelidad conyugal. Con esto no estamos nosotros excluyendo a los solteros, pero si es un hermano casado, debe ser un buen esposo en la iglesia, en su casa y en donde quiera. Aquí no es que solamente aquí en la iglesia, mi amor, te quiero, no. También en el seno de la familia. Puede ser que aquí presente una cara, pero en el hogar, en el seno íntimo, son otra cosa. Debe ser un buen esposo. Debe servir y amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un diácono debe ser un buen padre. Disciplina a sus hijos con amor. No es grosero. De manera que la conducta de este diácono en el hogar y en el trabajo refleja su capacidad para servir en la iglesia. Es muy importante que la iglesia, antes de nominar o proponer a estos oficiales, observe. ¿Es fiel a su esposa? O a veces a este hermano vemos algunos gestos raros con las demás hermanas de la iglesia. Cuando la saluda les aprieta las manos. O se comporta de una manera no adecuada. Cuida a sus hijos. ¿Es respetable en el trabajo? ¿O es señalado en su centro de trabajo como un hombre que tiene un mal comportamiento? Un hombre que no puede administrar bien su hogar traerá desorden en la casa de Dios. Normalmente este tipo de personas comenzarán a manipular a los demás. Estará sirviendo con intenciones egoístas. Traerá la atención para sí mismo y no llevará a las personas a Cristo. No es sumiso porque cuando se le llama la atención o cuando se le pide que rinda cuenta, comienza a ponerse rojo y a explotar. ¿Esta persona está demostrando ser cualificada para este oficio, iglesia? No. ¿O es una persona que siempre está involucrada en conflictos? Pero nuestro texto nos sigue diciendo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, de igual manera, en el versículo 11, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y aquí quiero tener un poco de cuidado con este versículo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Porque Pablo utiliza una palabra griega que puede significar o puede traducirse como esposas, pero también mujeres. En la versión de las Américas nosotros encontramos mujeres. Y esto ha llevado a varios eruditos o teólogos o comentaristas bíblicos a argumentar a que Pablo se refiere a mujeres diaconisas en lugar de simplemente a las esposas de los diáconos. De manera, amados hermanos, que aquí vamos a encontrar que en muchas iglesias
aún de sana doctrina, y yo no quiero meterme en eso a juzgar a estos hermanos, pero sí es importante aclararles a ustedes, porque esa es mi función, explicarles las Escrituras y también exponerles también este tipo de situaciones que se dan. Que en muchas iglesias se argumenta a favor de establecer diaconisas en las iglesias, mientras que en otras iglesias encontramos o entendemos que de acuerdo al contexto de este versículo se refiere a las esposas de los diáconos. Además, el versículo 3, versículo 11, por sí solo no es suficiente para probar que las mujeres deben servir como diaconisas. Sin embargo, la existencia de la participación femenina en la iglesia es clara. Eso no lo podemos nosotros obviar. Estas mujeres, ya sean esposas de diácono o no, desempeñaban un papel importante y esencial en la iglesia del Señor. Como decía anteriormente, aunque 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11 no establece el oficio de diaconisa, muchas mujeres en el Nuevo Testamento ejercieron el ministerio de misericordia en un sentido muy amplio, amados hermanos. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 36, Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorca. Esta mujer era rica ¿en qué? En obras buenas y de caridad que hacía continuamente. En el libro de Hechos capítulo 16, versículo 11 al versículo 15, encontramos que una mujer que había sido impactada por la predicación del evangelio por medio del apóstol Pablo, luego ofreció hospitalidad al apóstol Pablo. Y luego en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 12 nos habla acerca de dos mujeres. Romanos 16 versículo 12, saluda a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluda a la querida hermana Persida, que ha trabajado, ¿cómo ha trabajado? Mucho en el Señor. Como decíamos anteriormente, estas mujeres no fueron ordenadas como oficiales o diaconisas, pero estas mujeres estaban profundamente involucradas en los ministerios de misericordia de la iglesia. Pero según la historia de la iglesia, el servicio de las hermanas en la iglesia en los primeros siglos siempre ha sido una práctica. Durante el siglo II, las mujeres creyentes o las hermanas en la iglesia proporcionaban cuidado a los bebés no deseados, mientras que otras hermanas los recogían y los cuidaban. En el siglo III, las hermanas o las mujeres creyentes actuaban a veces como partera, visitaban a los enfermos y también cuidaban a los huérfanos. Amados hermanos, sin embargo, es importante aclarar que si las esposas de los diáconos o ancianos han de servir en la iglesia, la palabra del Señor nos dice que deben ser aptas o competentes. Deberían demostrar las características descritas en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11. ¿Cuáles son? Las esposas de los diáconos deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. No podemos imaginarnos que la esposa del pastor o del diácono sea señalada o acusada tanto dentro como fuera de la iglesia de ser una persona conflictiva e irrespetuosa. No podemos imaginarnos que la esposa de un pastor o de un diácono sea chismosa y que a menudo es vista criticando a sus vecinos y mostrando desdén hacia los demás, generando tensión y falta de respeto en la iglesia y de esta manera deteriorando la imagen de su esposo y de la iglesia. Tampoco podemos concebir que muestre una actitud desinteresada hacia las actividades y necesidades de la iglesia o de los hermanos, y que a menudo se queje de los esfuerzos de su esposo, es decir, del diácono de la iglesia o del anciano de la iglesia, porque esto sugiere
una falta de apoyo y dedicación al ministerio. O que esta mujer sea conocida por su comportamiento inapropiado en actividades sociales, por beber alcohol, o emborracharse, o vestir de manera inapropiada. Ese comportamiento no caracteriza al de una mujer piadosa que ama a Cristo. Pregunto, ¿confiarán los hermanos de la iglesia, los amigos, es decir, los no creyentes, en esta dama? ¿Confiarán en esta hermana para que puedan recibir un buen consejo conforme a la palabra del Señor? No, aquí hay una evidencia que pasa algo en el hogar. ¿Por qué? Porque esta actitud es inconsecuente con lo que profesa, y aun cuando es la esposa del pastor o del diácono de la iglesia. Y para cerrar esta sección, o para cerrar esta idea que el apóstol Pablo nos está aquí exponiendo, aún en el versículo 11 del capítulo 3, estas mujeres, como decía anteriormente, deben de estar profundamente involucradas en los ministerios de misericordia de la iglesia. Amados hermanos, es fundamental valorar, no podemos tampoco trivializar o restarle importancia al papel vital que las mujeres desempeñan en el cuerpo de Cristo. Ellas también son hermanas en Cristo Jesús, que han sido alcanzadas por la gracia del Señor. Esto solo viene a fortalecer la comunidad de creyentes. Esto también refleja fielmente el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho todo esto, también es necesario mencionar que tanto el trabajo diaconal, porque estamos hablando de los diáconos, como también de los ancianos de la iglesia, es muy exigente. Por las altas demandas del oficio. Ustedes han podido leer los capítulos anteriores. Y es una realidad que esto a veces nos lleva a un punto de cansancio. Es una realidad. Y esto me lleva al último punto de la predicación del día de hoy. Y es el más corto de los 3 puntos. Una forma preciosa que la iglesia puede manifestar de aprecio, de estima, de amor para los pastores, para los diáconos, son sus oraciones, amados hermanos. No les pedimos nada más a ustedes. Eso es lo más precioso que nosotros podemos recibir de ustedes. Son sus oraciones. Porque el único que nos puede ayudar y nos puede sostener en este oficio, del cual hay tanta demanda, y también por la naturaleza de los deberes, el único que nos puede sostener es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, es una realidad que con el tiempo a veces nos visita el desánimo, el cansancio. Así que, amada iglesia, cuando tú veas a tus líderes sin fuerza, recuerdan que ustedes durante la predicación, les decía, observen los comportamientos de sus líderes, si llenan estos requisitos. Pero también cuando ustedes observen a sus líderes que se encuentran sin fuerzas, desanimados, recuérdenos. Y si para eso nos tienen que exhortar con gracia, que así sea. Recuérdenos las preciosas promesas de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Para los diáconos, el versículo número 13. Pues los que han servido bien como diácono obtienen para sí una posición, ¿cómo? Una posición honrosa y gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Amada iglesia, aunque todavía no tenemos diáconos ordenados entre nosotros, creo que el Señor nos ha dado la dicha de contar con personas, tanto hermanos como también mujeres, a quienes han sido dotados con una tremenda abnegación por el servicio. Y es mi deseo que podamos reconocer esto, amados hermanos. Seamos agradecidos con los hermanos que nos sirven. Cada vez que venimos a este local, vemos que todo está en orden, todo está limpio, hay algo para compartir.
pero es porque hay personas que han servido. Detrás de todo eso está la parte de la actividad del Espíritu Santo, que es el que da los dones a la iglesia. También es importante aclarar que no se necesita ser diácono reconocido para servir. Todos estamos llamados a servir, pero también todos estamos llamados a vivir una vida digna delante del Señor, a ser congruente con lo que nosotros profesamos. Como miembro de la iglesia, debemos aprovechar toda oportunidad que se nos presenta para poder servir a la obra del Señor. Y esto es un llamado a cada uno de ustedes, amados hermanos. Sirve a otros, porque esto imita a Cristo. Sirve a otro de manera desinteresada. Dios te bendiga. El servicio es algo digno delante del Señor. Vengamos en oración, amados hermanos. Oh, amado Señor, ayúdanos como una unidad de tu cuerpo, Señor. Te necesitamos. Que tú nos ayudes, Señor, en esta labor preciosa que tú has puesto en nuestras manos. Tú eres el diácono por excelencia, el diácono de diácono, que dejó su gloria para encarnarse y entregarse en sacrificio por nuestros pecados. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de los amigos que están aquí entre nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Ayúdanos a hacer luz y sal en esta ciudad. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en el seno de nuestra familia, Señor. Que como padres, como esposo, como esposa, podamos también reflejar tu precioso evangelio con nuestro comportamiento. También, Padre, te suplicamos como iglesia que nos ayude, Señor, a servirnos unos a otros, a amarnos unos a otros, Señor, a fortalecernos, Señor, y a cuidarnos unos a otros. Te lo suplicamos, Padre eterno, que no seamos indiferentes ante las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos. Oh, amado Señor, también quiero poner en tus manos a nuestros amados hermanos de la Iglesia Bíblica Emmanuel. Bendice, Señor, a sus pastores. Bendice, Señor, a esta hermosa congregación, el cual, Señor, tú has usado como un instrumento, Señor, para bendecir a la iglesia hispana. Gracias por su servicio. Gracias por su ejemplo, Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en ellos. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos.